toda la economía mundial se ve duramente afectada durante los años 19-20. Quizás en el 19 se entra la crisis y se acentúa en el año 20. Y a partir del 21 comienzan ya los primeros esfuerzos a nivel mundial de ir recomponiendo todo lo que se había perdido. Y quizás en esto yo voy a tratar de usar el lenguaje más ameno y el más fácil de entender para todos los salvadoreños. Lo que hay que entender es que el mundo mantiene sus motores encendidos en términos de producción y de servicios. Productos y servicios que se tienen que producir para lograr darle sostenibilidad a la humanidad. Estamos con una clara situación de estrés en la economía mundial. Estrés es que hay tensiones, y no es para menos. La guerra en Ucrania, que ya sabemos, la disputa entre el mundo occidental y Rusia, obviamente esa relación odio y amor entre China y Estados Unidos se vuelve tremendamente complicada para que la economía opere y funcione en condiciones normales. La economía entonces es manejada y a veces manipulada por las grandes potencias del mundo, pero no como países, sino más como grupos económicos, que son los que tienen al fin y al cabo la capacidad de decir aumentamos o bajamos producción. Lo que en este minuto está pasando es que la gran mayoría de inversionistas se están refugiando en bonos de los Estados Unidos. Y obviamente se están refugiando porque, si tú ves, la Fed ha venido aumentando significativamente la tasa de interés para rentabilizar el dinero de los que están invirtiendo en bonos y en otras situaciones. Latinoamérica nunca se preparó en los temas económicos para siquiera poner las manos en defensa propia de las grandes decisiones que toman los países con grandes economías. Y siempre somos y vamos a ser víctimas de los poderosos efectos que generan las medidas económicas que se toman en las grandes economías mundiales. ¿Por qué? Porque hizo falta un poquito de sentido común. Y estoy hablando de Latinoamérica, no estoy hablando de un país, lo conozco lo suficiente, desde México hasta Argentina, para decirte que a nadie se le ocurrió preparar mecanismos de defensa para ser competitivos y versátiles cuando el mundo entra en este tipo de estrés. La economía y la política son hermanas gemelas. Son hermanitas gemelas, solo hay que buscarles el punto, el lunar, para encontrar la diferencia. Van tomaditas de la mano siempre, ¿verdad? Lo que se decide en política te genera efectos en la economía. Y lo que pasa en la economía te golpea la política. O sea, van tomaditas de la mano. ¿Qué es lo que sucede? Que la clase política latinoamericana, desde México hasta Argentina, pasan compenetrados eternamente en el mundo político. En problemas políticos. En problemas políticos. Mira cómo está Perú, mira cómo está esto, mira. Embebidos en política. Brasil, que lo cual per se no es que sea malo, porque la política hay que hacerse cargo de ella. Y yo respeto muchísimo a los que andan en política. O sea, el único tema es que desde la política tienes que gestionar la economía. Porque si no gestionas la economía, lo que va a pasar es que los otros que sí la están gestionando te van a esclavizar. Literalmente te van a esclavizar. Dos aspectos elementales, qué buena, digamos, la intervención concluyente del análisis de Latinoamérica. Dos aspectos que afectan, ¿verdad? El comportamiento político y en la apuesta a educación. Sí, la educación ha sido para formar empleados. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que se quieren hacer empresarios pasan por un sinfín de vicisitudes y dificultades. Fíjate cosas tan elementales, nadie los entrena. Al agua pato, como decimos en El Salvador. La gran mayoría de gente se queda en su primer proyecto porque no mitigó riesgos y simplemente invirtió su plata y se equivocó. Entró con los ojos brillosos y con un sueño y terminó en una pesadilla porque no calculó, no midió, no hizo una buena corrida financiera. Nadie le tomó la manita para entrenarlo para que fuera exitoso en su primer proyecto y de ahí para allá dejarlo ya montado como un empresario exitoso. Nadie. No hay una escuela de entrenamiento empresarial en Latinoamérica, no la hay, por difícil que sea. Y El Salvador tiene una posición privilegiada, de verdad increíble. Ya cuando entremos al análisis del país, vamos a hacer notar todas las cosas que nos pueden potencializar para ser un líder innato de la región, como lo fuimos en algún momento. Pero hoy lo podemos hacer todavía con más ímpetu y con más fuerza. Entramos siempre en ese círculo, como tú bien lo planteas, ¿no? En un círculo en el que la política juega con eso y con esas variables. Correcto. ¿Sí? Con esas variables, y estas variables se ven contaminadas por la política, y ese es el entretenimiento permanente mientras otros están creciendo.
Totalmente. Mientras otros. Los grandes países que ya tienen el control de las economías saben qué hacer. Mira lo que está haciendo Estados Unidos. Yeah. Estados Unidos emite una fuerte cantidad de moneda, la masa monetaria se le dispara enormemente, o sea, las cifras son, pero de verdad, escandalosas, distribuye ese dinero entre sus ciudadanos porque la economía estadounidense está fundamentada en el consumo. Si se para el consumo, la economía viene para abajo, puede desacelerar o puede entrar en recesión. Entonces, inyectan un montón de dinero, pero ellos saben que con eso no están produciendo nada, ni están generando nada, sino que simplemente se lo están inyectando. ¿Qué pasa con eso? Aumentan la masa monetaria. Al aumentar la masa monetaria, se disparan los precios, viene la inflación. Cuando la inflación se les dispara, obviamente nos arrastra a todo el mundo, todos los que usamos dólares. Y como el dólar es la moneda internacional, obviamente nos afecta a todos. Cuando nos afecta a todos, viene la Fed y dice, y empieza a subir el precio de los intereses, las tasas de interés. Pero al subir las tasas de interés, concentran el interés de todo el mundo para que se inviertan ahí. Y al invertir ahí, revalorizan su moneda en vez de devaluarla. Mira bien, el efecto es terrorífico, el efecto es realmente complicado. Porque al fin y al cabo, a pesar de haber hecho una decisión económica cuestionable por todos lados, de sacar dinero y simplemente donárselo a la gente para que gaste, para que invierta y todo eso, al final, una manera de mantener el control es que suben las tasas de interés. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Qué nos va a pasar en Latinoamérica? Tenemos que subir las tasas de interés. Centroamérica para el año 23 piensa ser apuntalada por Panamá con un crecimiento del 4.20, Honduras con 2.70, Costa Rica con 2.60, Guatemala 3.20, Nicaragua 2.10 y El Salvador dan el crecimiento más pequeño de 1.70. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante decir cómo se va a comportar el PIB? Porque ya dijimos que el PIB no es otra cosa más que la cantidad de productos y servicios que se van a producir durante ese año. Nuestro Banco Central de Reserva advierte que vamos a crecer, según la proyección de ellos, 2.60 y no 1.7. Sin embargo, para la CEPAL vamos a crecer el 1.7 y para el Banco Mundial vamos a crecer el 2% como El Salvador, ya para ir entrando un poco a lo que le espera a nuestra economía. Si partimos de estos datos básicos, ¿qué podemos decir? Centroamérica es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, a donde exportamos los productos y servicios salvadoreños. Nuestro principal socio es Estados Unidos y nuestro segundo socio es Centroamérica, entendiendo Guatemala, Honduras prioritariamente. Solo la prevención del riesgo es el que te permite sortear la dificultad cuando ya la tienes enfrente, porque tú ya has previsto que eso te va a venir encima. Significa entonces que nuestros sectores productivos deben de entender que hoy deben de trabajar con planes de negocios bastante completos. Los supuestos que ponen en sus planes de negocios tienen que estar técnicamente demostrables. No es que yo sí creo que me voy a vender, el otro año voy a vender $1.5 million. Mira, ¿y de dónde te estás sacando esa cifra? Porque si solo la estás inventando y te la estás sacando de la manga de la camisa, lo más seguro es que los números no te van a cuadrar y el otro año va a ser dificultades. No es que el otro año voy a prestar $1 millón al banco. ¿Y cómo sabes que los bancos van a estar muy accesibles? Los bancos van manejándose de acuerdo a cómo se comporta la economía. Claro. El Salvador tiene un enorme potencial en su gente. Pero es una forma increíble. Mira cuando vienen los extranjeros y sienten nuestro calor, nuestra empatía, pero además también nuestra laboriosidad y todo el empeño que tiene. Se van impresionados y esto ya se perdió en el mundo. El mundo se ha vuelto demasiado frío. Y los salvadoreños seguimos siendo y por eso disfrutamos tanto y por eso nuestra diáspora sigue viniendo. ¿Por qué tenemos esa cultura de que nuestras remesas siguen creciendo a pesar de...? Porque los salvadoreños tenemos un sello bien especial. Somos demasiado solidarios en esa parte. O sea, esa parte humana no la hemos perdido. Entonces, El Salvador tiene una enorme potencialidades. Su área turística, su gente. Ahora que ya tenemos potencialidades como para poder llamar a cualquier inversionista que venga acá. Su moneda en curso legal. El hecho de que estamos vinculados al mundo a través de tratados de libre comercio. ¿Sabes lo único que está haciendo falta? Y yo creo que aquí sí, respetuosamente, un llamado. Aquí se hace falta implementar 3 o 4 medidas que vendrían a darle un plus a nuestro crecimiento económico. ¿Cuáles serían esas? Número 1,
hacer un comparativo de cuáles son nuestros elementos de competitividad frente a la región. O sea, hacer un comparativo entre estas son nuestras desventajas y estas son nuestras ventajas comparativas. Y elevar aún más eso. Eliminar todo aquello que nos quite competitividad frente al mundo y frente a la región. De manera que nos volvamos más competitivos. Hay que orientar a nuestra diáspora para que realmente vengan. Ellos ya hacen un acto patriótico después de irse 20, 30 años allá, regresar al país con interés en invertir en su país. Ya solo eso es para aplaudirles y tratarlos con guantes de seda, porque hay gente que ha ido a hacer fortuna a otro lado y hoy la va a repatriar a su país para tratar de ayudarnos. Lo menos que podemos hacer es crear un poderoso programa gubernamental que los reciba, los respalde y los apoye. Bancovi se declara un aliado natural del gobierno, ¿y cómo no lo vamos a hacer? En nuestros programas de cultura, en nuestros programas de esto, en nuestros programas, estamos vinculados. Interesante. ¿Por qué? Porque creo que este también es un elemento fundamental para que la economía funcione. Bueno, Ernesto, definitivamente hablar de Bancovi es hablar de un milagro financiero. Por donde lo querás ver. $22, 55 colones, 14 de octubre de 1965, 11 maestros vicentinos deciden formar lo que se llamó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterial Vicentina. Por eso le hemos hecho un himno, por eso acabamos de estrenar un himno, porque creo que una institución de 57 años que nunca perdió esos $22 y que ahora nos toca que administrar y manejar cientos de millones de dólares. Si eso no es un milagro financiero, pues ¿cómo le podemos llamar? El himno no se lo hemos dado porque se nos antojó hacer un himno. Era un himno porque definitivamente el hecho de ser una entidad de economía social, donde es una asociación de personas, no una sociedad de capital, donde los derechos son igualitarios y las utilidades se distribuyen de forma equitativa, donde no lo gobierna el que tiene más inversiones, sino el que tiene más credibilidad y mayor confianza de los asociados para liderarlo, donde definitivamente puede abrirse a hacer programas de responsabilidad social y devolverle un 25, un 30% de sus utilidades a la comunidad a través de programas sociales. Esa es una entidad única en el país. Te voy a hablar de las grandes noticias de Bancovi. Uno de ellos, obviamente, nos vamos a pasar a Plaza Presidente. Plaza Presidente. Vamos a ver esas imágenes preciosas. Justamente Plaza Presidente, porque creo que ya refleja la grandeza de Bancovi. Vamos a estar en la planta número 17, 18 y 19. En la 17 va a estar lo que es la agencia corporativa y en la 18 y la 19 va a estar el centro financiero Bancovi. Wow, desde ahí vamos a manejar toda la administración y dirección del banco como se lo merece. Este es un logro enorme que se lo ofrecemos a nuestros asociados y clientes. Lo vamos a lograr en el primer semestre porque eso ya está firmado, ya está adquirido, lo que tiene que ser adquirido y lo que tiene que ser alquilado, y luego estamos ya en el proceso de remodelación que comienza hoy los primeros días de enero, que no creo que nos lleve más de 4 meses para podernos estar trasladando. 4 o 5 meses nos estamos trasladando a este hermoso edificio que va a reflejar de alguna manera la proyección, el crecimiento, la infraestructura. También es importante casarla con el crecimiento y desarrollo de Bancovi. Significa entonces que Bancovi, en lo que es su crecimiento y desarrollo, se está perfilando como una institución a nivel internacional. Déjame contarte que cerramos una gira por Colombia, por Perú y por Canadá, súper exitosos. Y fuimos a darnos cuenta que, si bien es cierto, hermanas cooperativas, imagínate el grupo financiero de Yardán en Canadá. ¿Quién no sabe que ese grupo tiene, para que tengas una idea, para que te puedas formar una idea, $400 billones? O sea, más de 157,000 empleados. O sea, un poderoso grupo económico de orden totalmente cooperativo, donde al estar cara a cara, interactuar lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos, nosotros en pequeños, ellos en grandes, hacemos exactamente lo mismo. El cooperativismo es el mismo en el mundo. Con estos programas de responsabilidad social, donde van incluido el entrenamiento empresarial, donde va incluido capital semilla para los mejores emprendimientos, donde va incluido el hecho de proyectar a esta gente. Cuando oí los testimoniales de gente hasta con lágrimas diciéndote, si Bancovi no me hubiera creído y confiado en aquel momento, si no me hubieran entrenado en aquel momento, yo jamás estuviera donde estoy. Ahora ya exporto, ahora ya hago esto, ahora ya hago esto. Sí. Cuando vos escuchas eso, decís, bueno, esta es una manera de hacer patria, esta es una manera de ayudarle al país, esta es una manera de incorporarse y potenciar la economía, esta es una manera de actuar armoniosamente en la sociedad, tratando de aportar cosas beneficiosas y cosas buenas.
cuando activamos arte, cultura, medio ambiente, cuando impactamos con programas de entrenamiento empresarial, cuando vamos a los sectores más vulnerables, cuando hacemos donaciones directas de forma asistencial a las diferentes comunidades que nos buscan. Eso no lo podés hacer en una institución que no sea cooperativa. No quiero pasar un poquito para coronar, digamos, nuestra conversación de hoy, en tu calidad de persona que hemos conocido en diferentes palestras como funcionario público, ahora como ejecutivo. ¿Piensas regresar a la actividad pública? Ok. ¿La política? Quizás qué bueno que me haces esta pregunta. A ti te conocí en la política. Sí. Qué bueno que me haces esta pregunta, Ernesto, porque yo me cuido de no entrar en contradicciones entre lo que digo y lo que hago. Y si de algo me puedo sentir orgulloso, es de que siempre lo que digo es lo que hago. Fíjate bien. Mi vida en la política terminó con mi último cargo en Bandesal. Sí. Y nunca más voy a regresar a la política, porque creo que tengo un ecosistema en el que me siento muy cómodo, puedo aportar, puedo sumar y todo eso. Ya en el año 2009 yo tenía un juramento familiar a nivel privado que no volvía a la política. Ya en el 2009, fíjate bien. Ya había pasado 25 años en política. Y en esos 25 años, a los 25 años fui diputado, siendo un hombre campesino que ni manejar podía. No tenía vehículo. Con carro prestado hice la campaña. Y en el año 94, cuando venía saliendo a la guerrilla de las montañas, yo gané diputado. Pero luego me suspenden porque no votaba por lo que quería. Los señores del PDC. Sí, recuerdo. Luego en el 2006 me vuelven a dar oportunidad, ya cuando el partido estaba destruido, vuelvo a ganar y al final me expulsan. El flamante señor Parker, de todos conocidos. ¿Por qué? Porque no votaba por lo que él quería. O sea, porque tenía el carácter y la personalidad para no votar por lo que no estaba de acuerdo. Yo hice un currículum en política del que me siento orgulloso. Pero estoy claro que eso terminó. Bajo ninguna circunstancia voy a regresar a política. Creo que respeto mucho a mis múltiples amigos que andan en política. Siento un respeto por el oficio de la política. Yo estuve ahí y sé que cuando los políticos honestos, fíjate bien, se ven en esa marea de ataques a los políticos corruptos, todos soportan el mismo trato. Y ahí hay un dato injusto. Porque el que actúa en política de forma honesta es un verdadero apóstol, hombre. Sí. Está haciendo un apostolado, está poniendo su talento y su conocimiento para mejorar el país. Yo estoy convencido de lo que es la política. A mí me formaron como político, me entrenaron como político los alemanes. Recordad que yo vengo de una escuela demócrata cristiana, que fui quizás el último demócrata cristiano formado. Con la Konrad Adenauer, ¿no? Por supuesto. Vienes de la escuela de Konrad, etcétera. O sea, ¿a dónde no fui? Sí, pero eso ya creo que ha quedado... Okay. Es más, cuando el presidente Bukele me dio la oportunidad, que por cierto le agradezco en el alma al presidente, esa oportunidad que me dio de servir en Bandesal, le acepté Bandesal, porque Bandesal era una institución más técnica. Yo de Bancovi a Bandesal no sentí mucha diferencia, porque era prestar un servicio de orden financiero. Hoy regreso a Bancovi entusiasmado, a repotenciarlo, a apoyar, a ayudar, convencido de que ahora volví otra vez al mundo empresarial. Se nota el cambio ahora en Bancovi con tu aporte, ¿no? Y de tus colaboradores, humildemente, ¿no? Yo trato de conformar buenos equipos. Sí, buenos equipos. Voy a dar una frase pública. Si quieres llegar lejos, rodéate de los mejores. O sea, esa es la clave. O sea, la clave es tener un buen equipo y tener un buen criterio de orden asertivo para que no te equivoques. Yo creo que esa es la parte clave. A la hora que estás liderando un esfuerzo, debes de tener talento, porque uno solo no puede hacer las cosas. El buen liderazgo se mide en función de lo asertivo que eres para rodearte de tu buen equipo, que es lo que ahora estamos fortaleciendo en Bancovi y en las empresas ya personales. ¿Qué te quiero decir con esto ante tu pregunta? Y de verdad te agradezco porque no deja de generarse algún morbo de si alguna vez regreso o no regreso. Sí, no, verte en televisión es como querer regresar. De hecho, creo que no habías aparecido en televisión. No voy a regresar jamás. Eso puedes tenerlo seguro.